Buenas tardes a todos. Si les parece, empezamos la actividad número 177. En primer lugar, queríamos darles la Junta Directiva las gracias por su presencia aquí esta tarde. Ya vemos que tienes mucho público, Álvaro, o sea que es de agradecer, y darte las gracias a ti también porque siempre estás dispuesto a ayudarnos. Es la tercera vez que colaboras con Viento del Norte. La primera vez fue un concierto que nos diste con Sara, tu mujer, que anda por ahí. La segunda fue una cena que amenizaste de Navidad. Y esta es la tercera, amén de que, bueno, hiciste arreglos en el himno de Viento del Norte. Muchos de vosotros, si no casi todos, conocéis a Álvaro. Yo lo conocí de pequeño y, bueno, he seguido un poco su trayectoria. Este joven luarqués que él dice que es luarqués. Hace un ratito me decía que había nacido en León por circunstancias, pero siempre reza como luarqués, él es luarqués. Bueno, aparte de tocar varios instrumentos y ser compositor, se formó en el Conservatorio Superior de Oviedo y en el Trinity College of Music de Londres. Es titulado superior en flauta travesera y composición para cine. Perdón. Ha obtenido el grado profesional de piano, clarinete y saxofón y ha realizado un posgrado en interpretación y un máster en educación. Residió en Inglaterra durante 10 años, donde trabajó como profesor, director y compositor para el Ayuntamiento de Londres y posteriormente como director de música y drama en el Colegio Holmwood House de Londres también. Como compositor ha escrito música para cortos, películas, audiolibros, etc. Y ha trabajado con directores y artistas españoles, británicos y estadounidenses. Actualmente coordina la Escuela Internacional de Músicos en España, trabajo que compagina con la enseñanza, la dirección coral, la composición y la interpretación. Álvaro nos va a ofrecer hoy un viaje a través del mundo de las bandas sonoras y el papel que juega la música en la transmisión del mensaje cinematográfico. A través de ejemplos grabados y tocados en directo, analizará diferentes tipos de música de cine para comprender de una forma práctica el proceso que tiene lugar durante la composición para películas y los principales recursos musicales para la creación de bandas sonoras. Estoy segura de que vamos a aprender muchísimo. O sea que, micrófono tuyo. Muy buenas tardes. Bueno, pues lo primero, gracias a Viento del Norte por contar conmigo. Yo, bueno, ya me habréis visto por aquí, por Luarca, no en mi faceta de compositor, pero seguramente moviendo los brazos, como digo yo, y esperando que la gente cante o tocando ese tipo de cosas. Pero bueno, una de mis pasiones, sin duda, es la música de cine. De hecho, a veces me dice la gente, no, pues bueno, yo la banda sonora me pasa desapercibida cuando veo una película. Y yo casi eso no lo puedo creer, verdaderamente, porque yo es en lo que más me fijo, precisamente. Es más, casi me atrevería a decir que casi es la imagen, con perdón de aquellos que se dedican a la fotografía y demás, la imagen la que me pasa más desapercibida. Entonces, bueno, esta charla vamos a recorrer un poco ese mundo de la música de cine. Voy a intentar, pues, que aquellas personas a que les pasa más desapercibida, pues, que tengan un acercamiento y a poder ser, pues eso, que les guste, ¿no? Que disfruten de ello. Y bueno, pues nada, vamos a empezar por ahí entonces. Voy a empezar con una muy breve, ya lo puse ahí para no asustar a nadie, breve historia de la música de cine. Bueno, la música de cine empezó pues ya casi a principios del siglo XX, pero antes de ella, pues las primeras películas se acompañaban de música en directo. Es decir, había un músico aquí voy a ver si puedo señalar, en esta imagen se ve a una pianista acompañando esta escena y en esta otra pues hay incluso varios músicos. No era solo un pianista el que acompañaba de estas escenas, en ocasiones era incluso una orquesta. Y fue ya a partir de los años 20 cuando se empezó pues, a componer bandas sonoras originales para las películas y se incorporaron diálogos. Vamos a empezar viendo, tengo muchos vídeos, vamos a ver, vamos a por ellos, son cortitos. Esta es una de las primeras imágenes que se proyectaron, considerada una de las primeras películas, que es la llegada del tren a la estación, se titula. Y bueno, pues música no tenía, una vez más, repito, que se hubiera tocado en directo. Como curiosidad, parece ser, se dice, que la gente que lo vio por primera vez echó a correr.
escapó. No echéis a correr, que estamos a salvo, ¿eh? Pero bueno, sí que es muy curioso, la verdad, y bueno, calidad HD, como podéis ver. Así que, bueno, pues esto ya son unos años después de la película El Gordo y el Flaco. Como no había diálogos, se escribía, se utilizaban lo que llamaban intertítulos para poner ciertos mensajes. Otro intertítulo. Bueno, y esta película es El Cantor de Jazz, que se considera la primera película con diálogos y con música grabada, incorporada en la película. No sé si percibís, pero hay algo de música ya por ahí por detrás. Bueno, voy a pasar, aunque bueno, a ver si lo puedo parar aquí. Vale, este hombre, esto se grabó, si no me equivoco, en los años 50, y él se dedicó durante muchos años a tocar el piano, trabajo que a mí me hubiera encantado, tocar el piano en directo y acompañar esas escenas. Entonces me pareció interesante ver un poco cómo lo va haciendo, cómo va cambiando de estilo en función de la imagen que se ve. Entonces en el recuadro de arriba a la derecha tendríamos lo que es la imagen y, bueno, pues él va tocando la música que sonaría en directo. A ver ahora si lo recupero, que sí. 3,000 blue jackets dressed in white. Asbury Park, New Jersey. Big baby parade is on. Nellie Pincus wins the first prize. Close-up of Nellie. St. Moritz, Switzerland. Winter sports. Los Juegos de Invierno. Skating and all kinds of torture. Bueno, no sé si la música, yo creo que está muy bien, la verdad, lo que va tocando. Hit it, Joe. Y por último, a ver, que esto va como un tiro, ahí, que se me lanza. Bueno, pues este artilugio es súper interesante. Se empezó a utilizar a partir de los años 40, años 50 para acompañar algunas bandas sonoras. Voy a ir explicándolo porque tiene muchas cosas. Voy a ir acercándome, a ver si... Bueno, mejor no me acerco. Ahí tenemos el departamento de percusión, que se ve pues una especie de bombo, una especie de caja. Esto de aquí es la partitura del piano, que por cierto va a tocar solo, es una especie de pianola. Y luego este hombre pues lo que va manejando son todos los distintos efectos sonoros que se van incorporando a la película. Todo esto se haría en directo, acompañando a la reproducción visual. Así que nada, lo vemos rápidamente. El pie izquierdo también va haciendo cosas, ¿eh? Que conste. Bueno,
pues esa era una primera parte, digamos, de este área. Ya os dije que era breve y creo que, bueno, más o menos a partir de ahí ya pues tenemos ya bandas sonoras originales que se incorporan a la propia película y bueno, pues información sobre compositores. Yo voy a cubrir un poquitín, voy a mencionar algunos compositores, pero me parece que la historia de la música está ahí, ¿no? Disponible, cualquiera lo puede consultar. Por lo tanto, voy a ir a hablar un poco ahora de los tipos de música de cine que podemos encontrar. Voy a empezar por dos tipos. Música diegética. Eso ocurre cuando los propios personajes de la escena pueden ver la fuente que produce el sonido. Y bueno, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Os lo voy a enseñar con un ejemplo. La película se titula Jackie Brown. En este caso, la fuente que produce el sonido, ¿de dónde viene el sonido? Como es la radio del vehículo, se denomina música diegética. Es decir, el personaje, en este caso, puede percibir de dónde viene el sonido. Bueno, voy a pasar a otro ejemplo. ¿De seguirme, de acuerdo? Regreso al futuro. Otro ejemplo. Bueno, yo creo que más o menos, desde luego, si hay cualquier duda, podéis levantar la mano en cualquier momento, no hace falta esperar al final, ¿eh? Pero bueno, un poco entonces es lo que comentaba, ¿no? En estos tres ejemplos se sabe de dónde viene el sonido, es música que, digamos, contribuye de forma directa a crear realismo, a que la escena pues se sepa pues que efectivamente la fuente está viniendo de la propia escena. Pero también hay lo contrario, que es muy habitual, es la música no diegética, es decir, es música que los personajes ni se enteran de que está ahí y no saben ni de dónde viene. El siguiente ejemplo, a ver si alguien lo reconoce. Por supuesto, en este caso, la actriz no sabe dónde viene la música, ¿no? ¡Ábrame, por favor! ¡Por favor, ábrame! ¡Ábrame! Vale, bueno, alguien reconoció, bueno, sé que hay gente que lo reconoció sin duda, es del director luarqués J.K. Álvarez y la música pues es mía. La película El cuento de Duna. Estas escenas están rodadas, si no me equivoco, en Cudillero, ¿verdad? Bueno, pues como no, un ejemplo de aquí de Luarca. Bueno, música no diegética. Y pues tampoco necesita presentación, ¿no? Los personajes no escuchan la música ni, digamos, está hecho para contribuir a la tensión de la escena, un poco contribuir a ese sentimiento que la escena quiere transmitir. No sé cómo voy a hacerlo. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón, mientras seas tú quien la lleve. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi hacha. La música, veremos luego hasta qué punto contribuye, ¿no? Un poco a lo que es la emoción de la escena.
Y ahora un ejemplo a ver, voy a hacer un test, así que mucha atención. Esto sería música diegética o no diegética. Se ve, ¿no?, donde los personajes saben dónde viene el sonido, con lo cual es música diegética, al menos de momento, pero tiene trampa esto. La película Sister Act. Follow him. Ever since he touched my heart, I knew. Voy a parar ahí, porque ahora de repente estamos escuchando algo más que el coro y el piano, con lo cual se está transformando, ¿no?, un poco lo que es música diegética. Está ocurriendo una cosa, que es que hay sonidos que no están ahí. Con lo cual ya anticipo que se está convirtiendo en lo que llamamos falsa diégesis, es decir, que lo que antes era una fuente que claramente ellos pueden observar, ahora pues ya no está tan claro. Entonces, una situación que, como digo, ni es música diegética ni no diegética, sino una mezcla de las dos. Vamos a ver un poco más, que es una escena muy bonita. Siento tener que parar todas las escenas. Sé que da pena, sé lo que es, pero bueno, hay que andar. Bueno, pues lo mismo. Ahora mismo, no sé si lo oísteis, supongo que sí, que entró una batería, entran unos sonidos que lo que hacen es se unen al sonido diegético, que sigue ahí, pero de forma no diegética. Eso se utiliza muchísimo. Entonces, a partir de ahora, cuando veáis películas o cualquier tipo de medio audiovisual, os podéis fijar si la música es diegética, no diegética o una mezcla. Como siempre, pues lo que se intenta es contribuir a lo que es el vídeo, a lo que es la imagen, con distintos recursos. Si el coro siguiera cantando solo con el piano durante toda la escena, no tendría el poder que yo creo que esta escena tiene, ¿no? Cualquiera que lo vea, para mí es espectacular. Bueno, pues eso, por ahí es con el tema de música diegética y no diegética. Vale, otros dos tipos de música de cine es música empática y música anempática. La música empática transmite un sentimiento concordante con el de la imagen y la música anempática pues es lo contrario. Vamos a ver varios ejemplos. El primero, La naranja mecánica. As we walked along the flat block marina, I was calm on the outside, but thinking all the time. So now it was to be Georgie the General, saying what we should do and what not to do, and dim as his mindless, grinning bulldog. Algo de violencia, aviso. That thinking was for the gloopy ones, and that the omni ones used like inspiration and what bog sends. For now it was lovely music that came to my aid. There was a window open with a stereo on, and I viddied right at once what to do. Siento que está en inglés, pero bueno. Bueno, pues aquí lo que tenemos, volviendo un poco a lo que hablábamos, es una imagen violenta con cierta tensión, en la que uno podría esperar una música con bastante agresividad, con tensión, con música así bastante tensa, y lo que encontramos es todo lo opuesto.
es música pues que yo creo que, aunque esto pues obviamente es subjetivo, pero bueno, yo creo que todos percibimos que esta música es todo lo contrario, música alegre, una obertura de un compositor italiano, Rossini, y de repente nos encontramos con que no encaja del todo una cosa con la otra y sin embargo funciona. Porque yo creo que el efecto, digamos, de esa música alegre en una escena de este tipo potencia incluso más la escena. Entonces, bueno, música anempática, es decir, que no concuerda lo que es la escena con la música. Vamos a ver otro ejemplo. Excuse me. Vale, bueno, pues otro ejemplo, como podéis ver, en el cual pues la escena es bastante violenta una vez más. Esto se utiliza mucho en este tipo de escena y se busca pues eso, potenciar un poco más la imagen. La música que ya existía previa a la película. Muchas veces los compositores o los directores de la película deciden que lo que mejor funciona es coger una obra que ya existía, de compositores clásicos o no necesariamente. Entonces, bueno, tengo varios ejemplos para enseñaros. Vamos a por el primero. La Cabalgata de las Valquirias de Wagner. Se trata de música con bastante épica, como podéis ver. Funciona muy bien con la imagen en este caso, porque bueno, la escena también concuerda, digamos, con ese estilo. Y otro ejemplo de música preexistente para Elisa de Beethoven. ¿Diegética o no diegética? Diegética. Ya me lo decís, ya os veo yo con la mirada, os leo. Exactamente, muy bien. Vale. Otro ejemplo de un anuncio de televisión. No todo va a ser cine. Una obra de Händel. No me han patrocinado Audi, aviso, no he recibido nada por este anuncio. Y esta escena de la película Como Dios, también preexistente, una adaptación que se hizo para la película. Bueno, voy a pasar ahí. Entonces, bueno, de esos tres, digamos, estilos de música, música diegética y no diegética, empática y anempática, y música preexistente u original. Lo original es lo más habitual que podemos encontrar. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco de distintos recursos musicales que podemos encontrar en películas. Por eso tengo aquí el piano, porque os voy a hablar un poco de eso, metiéndonos ya un poco más en lo que es la técnica compositiva, lo que el compositor puede utilizar cuando va a componer. Empezando por el semitono, ¿no? Si tenemos así, sin entrar dentro mucho de lo que es la música y la teoría de la música, los semitonos pues se producen entre notas habitualmente. Y tradicionalmente el semitono se utiliza pues para dar tensión. Por ejemplo, a ver si cojo el pedal, que siempre se me escapa. Aquí está. ¿Se oye bien? Estos son dos notas, sin más. Lo que sí que son dos notas que producen lo que llamamos en música una disonancia, es una tensión natural. Otro ejemplo sería pues si ponemos aquí un sonido de cuerdas. Esto es solo una nota, pero a medida que añado semitonos ya empieza un poco el miedo, ¿no? El terror. Seguimos añadiendo.
Ya veis qué fácil es, ¿eh? Esto de componer, pensabais que no, pero esto es facilísimo. Efectivamente, el semitono, bueno, pues funciona muy bien para ese tipo de cosas, ¿no? Os voy a decir todos mis trucos, ¿eh? Luego ya podéis componer y todo. Vale. En esa misma línea, un ejemplo del semitono, que es la música de la banda sonora, a ver si se oye. Eso que oímos por ahí atrás, por ahí abajo, eso es un semitono. Bueno, eso nada más para que lo escucharais. Y dentro de esto, pues otro intervalo que en música se puede utilizar muchas veces para dar tensión, y una vez más, sin meterme demasiado en teoría, es el intervalo que llamamos el tritono, que es un intervalo formado entre las notas fa y si. Normalmente, de las 7 notas que hay en música, pues este se produce entre el fa y el si. Y de hecho este intervalo estuvo prohibido en el barroco, y en algunas excepciones que se utilizaba, como anécdota, está aquí, se seguía utilizando, pero se ponía una cruz porque estaba considerado como el intervalo del demonio. Entonces se ponía una cruz para, bueno, suavizarlo un poco, ¿no? Por así decir. En música de cine se usa mucho. Os voy a enseñar cómo sonaría este intervalo. Ya de por sí, ¿no? Entonces, bueno, si sumamos ahora el semitono con ese intervalo, vamos a ver qué ocurre. Voy a intentar hacerlo con una mano para tener el micrófono. Bueno, pues tengo aquí un pedal que me aguanta el sonido, no es que lo tenga grabado, tengo un pedal aquí que me permite aguantar. Entonces, bueno, estos dos, eso me pareció interesante por lo menos comentarlo, ¿no? Cómo puede simplemente 2 notas que todos podríamos llegar a tocar con facilidad, ya nos podrían ayudar a empezar, ¿no? Por el proceso de composición, por supuesto, si la escena, el director nos pide que quiere algo con tensión. Os tengo aquí un uso del tritono, de este mismo intervalo, pero en otro contexto más alegre, para que no todo sea terror. Vale, aquí Danny Elfman, el compositor, en este famoso y muy conocido tema de Los Simpson, utiliza el mismo intervalo, el tritono, el intervalo que estaba antes prohibido en la época barroca, que poco a poco se fue permitiendo, pues lo utiliza en la cabecera cuando hace digamos, esa pequeña melodía. Bueno, pues no todo va a ser terror, así que vamos a seguir. Vale, otra cosa que se tiene muy en cuenta a la hora de componer serían los acordes mayores y los acordes menores, ¿no? Pues aquí tenemos el ejemplo también de los 7 acordes que se forman con las 7 notas, el acorde de do, el acorde de re, el acorde de mi, y algunos son mayores y otros menores. Tradicionalmente el acorde mayor es un acorde alegre, es un acorde épico, y un acorde que se utilizaría en películas para dar esa sensación de, pues, alegría, de algo épico, de algo grande, majestuoso. Entonces se utilizarían acordes mayores. Un acorde mayor, por ejemplo. Entonces, bueno, si utilizáramos este acorde, bueno, es un ejemplo muy básico, como podéis ver, pero bueno, intercalando 2 acordes mayores ya podemos hacer algo más alegre. Vamos a ver un par de ejemplos donde se están utilizando este tipo de recurso. Bueno, la banda sonora de Superman, de John Williams. Pues como veis, este tema principal, todo en acordes mayores. ¿Por qué? Porque está hablando o está queriendo describir a un personaje, pues no sé, muy increíble, todo muy positivo, una persona que bueno, obviamente hace el bien, pues utilizamos acordes mayores. En cambio, si lo que queremos es algo más tenebroso, utilizaremos acordes menores. ¿Cómo es este tema? Todo hecho con acordes menores.
Bueno, y os puse un par de recursos más. El de las cuerdas ya lo he usado. Se utiliza mucho pues, en ciertos momentos, por ejemplo, el pizzicato. El pizzicato es, igual lo sabéis, que es cuando los instrumentos de cuerda golpean con los dedos en vez de con el arco. Y eso da, a ver si lo tengo. No lo tengo. Un segundo que lo busco. Vaya, no lo encuentro. Bueno, la tecnología que a veces nos juega malas pasadas. Ahora tengo que buscarlo, pero va del 1 al 107, entonces a ver. Sí, un segundín, ¿eh? Lo que hace el sonido pizzicato habitualmente es que nos recuerda algo más alegre de este estilo. Entonces, si tocamos una melodía con este estilo, entonces, bueno, sería un ambiente bastante alegre, ¿no? Por así decir, el pizzicato. Bueno, y el drone, que se denomina drone a una nota grave muy larga, que se utiliza también a veces para dar tensión, para contribuir a momentos así de miedo, se utiliza muchas veces con las cuerdas, entonces sería algo así. Ahí como se siga, pues podemos derivar en algo más tenebroso aún, o también se puede ir a algo más alegre, ¿no? Pero bueno, ese drone, otro recurso que se utiliza mucho en música de cine. Y ahora me temo que vuelvo otra vez a otro recurso que se utiliza en la música de terror. Y os voy a hablar de dos instrumentos en concreto, más modernos, incorporados en la orquesta en algún momento también, pero son instrumentos electrónicos que funcionan con ondas de radio, y se trata del theremin y ondas Martenot. El theremin es el de la izquierda, este de aquí. Os voy a enseñar ahora cómo se toca. Este se toca moviendo las manos en el aire e interfiere con las ondas de radio y produce distintos sonidos. Seguro que los reconocéis. Se utiliza en bandas sonoras también. Y las ondas Martenot, que se toca con el teclado. Tiene un amplificador, como un altavoz como ese que tenemos aquí, y unos pedales, y bueno, se toca así. Os voy a enseñar un ejemplo del theremin usado además en una banda sonora. Sobre todo para representar momentos fantasmagóricos, los fantasmas. Yo creo que está muy logrado. Se reconoce, ¿no?, ese sonido. Yo creo que sí. Pues si alguna vez os preguntasteis qué instrumento estaba detrás de eso, ahora ya tenéis la solución. Imita un poco el sonido de la voz, ¿verdad? Pero no es un cantante ni una cantante. Es el theremin en este caso. Bueno, os voy a hablar también de otro recurso que se utiliza mucho en bandas sonoras, que es el leitmotiv, una palabra que seguro que igual reconocéis de otras áreas y otras disciplinas. Este señor que tengo aquí es Richard Wagner, que en el área de la música clásica empezó a usar muy habitualmente, el leitmotiv. Se trata de una frase musical, una pequeña frase que se atribuye pues a un personaje en concreto dentro de la película o dentro de la escena, y que cada vez que aparece ese personaje, por ejemplo, suena esa melodía. Entonces nos ayuda a que se recuerde, contribuye al hilo conductor de la película. Como siempre, vamos a ver unos ejemplos. Yo creo que ya se reconoce, ¿no?, este leitmotiv. Sí, ¿no? Se reconoce. Son 4 notas o 5 notas. Vamos a ver cómo se utiliza, como Ennio Morricone lo utiliza en el siguiente vídeo. Utiliza el mismo motivo, la misma melodía, que es esta.
Perdón, esta. Eso para describir a 3 personajes. Y lo que hace es que cambia el instrumento. Es la misma melodía, pero cambiando el sonido. A ver si se oye bien. Si no se oye, pues me decís, The good. Este es uno de los personajes. The bad. Estoy tentado volver a ponerlo porque va muy rápido. Vamos allá. A ver si oís los distintos instrumentos. Misma melodía, 3 instrumentos distintos. Y me callo. The good. The bad. The ugly. Efectivamente, se usaría esta misma melodía que llamamos el leitmotiv, pero modificándola en muchas ocasiones, para dar un poco de variedad, pero contribuir a ese hilo, contribuyendo, pues por supuesto, a la película. El famoso tema de James Bond. Cada vez que aparece James Bond, esta melodía tendríamos. Entonces, otro leitmotiv. Otro ejemplo de la película La Bella y la Bestia, compositor Alan Menken. Cada vez que aparece Bella, en este caso, suena esa melodía. Uy. Es el leitmotiv, esa melodía. Vamos a ver si se oye. No sé, porque está todo en inglés, pero bueno. Lo importante es la música aquí. Can I open them? No, not yet. Wait here. Otro ejemplo en la misma película. No sé si se oye. Está un poco bajito, ¿eh? Se oye, vale. Curiosamente, La Bestia también tiene otro leitmotiv, pero me ha costado encontrarlo ese, entonces no lo tengo, pero os reto a que veáis la película y cada vez que aparece La Bestia es otra melodía, un poco más oscura. ¿En qué tono estaría el leitmotiv de Bella, creéis? Modo mayor, ¿no? Porque representa en este caso pues lo bueno, aunque Bestia, bueno, por no hacer spoiler no os lo diré, pero bueno, Bestia también hay un cambio, entonces bueno. Y otro recurso que igual habréis visto es el Mickey Mousing, nombre que recibe del famoso ratón Mickey Mouse, porque en sus películas se utiliza muchísimo este recurso en el cual la música se sincroniza hasta cada movimiento. Es decir, el momento que alguien se camina, se sincroniza con la música que se compone, pues si alguien da un salto se sincroniza. Vamos a ver un ejemplo más claro aún para que lo veáis. Entonces, de la Pantera Rosa. Mickey Mousing, ¿no? Todo perfectamente sincronizado. Yo creo que se entiende un poco la idea, ¿verdad? Ahora podéis ver muchas películas de la Pantera Rosa, os invito porque es muy interesante. El trabajo, ignorar esto un segundo, pero el trabajo del compositor para poder sincronizar eso, vamos, es una locura. Con los medios de hoy en día pues se puede hacer, digamos, con un programa, te permite ir sincronizando todo visualmente, pero claro, antiguamente había que echar cuentas y ver en qué momento va a levantar o va a caminar el personaje y se va jugando un poco con eso. Vale, y ahora una pregunta, ¿qué importancia tiene la música dentro de lo que es una película? Obviamente empecé diciendo que para mí mucha,
pero ¿hasta qué punto contribuye a la imagen, ¿no? Entonces vamos a ver un par de ejemplos, varios ejemplos de hecho, de varias bandas sonoras, primero sin música, en la misma escena, y luego con música, y a ver qué conclusión llegamos. Para aquí un segundín. Yo la reflexión que hago, y bueno, como músico tendréis que perdonar que igual soy algo subjetivo, pero yo creo que la música aporta muchísimo a la película, hasta el punto que una escena con la música equivocada puede quedar totalmente anulada, como se vio en algunos de los ejemplos, por ejemplo el de Piratas del Caribe, ¿no? Sin música, en verdad, parece que no tiene ninguna fuerza. No se sabe ni lo que está ocurriendo, no se sabe si es un momento épico, si es un momento triste. Por lo tanto, la música es más importante de lo que la gente cree. Y yo esto lo pregunté muchas veces a mis alumnos, y al acabar las clases similares a esta, siempre acababan con la misma conclusión, que la música es más importante que la imagen. No sé si ocurrirá lo mismo aquí, tampoco, bueno, pero sí que es verdad que es muy importante. Entonces, he hecho un experimento que hacía mucho en Inglaterra en mis clases, en el cual tenemos la misma escena, una vez más, con distintos tipos de música. Y me tenéis que decir cuál es la original. Ese es el reto, vamos allá. Uy, esa es la pregunta, luego os voy a preguntar, ¿eh? Vamos a ver.
A ver si acertáis. ¿Cuál es la original? La película igual la reconocisteis del Padrino, ¿verdad? Si la habéis visto, pues entonces sabéis la respuesta. Mucha gente se inclina por la 6, pero no es la 6. La 2 tampoco es la 2. No tenía música, lo siento. Tenía trampa, tenía trampa. Pero bueno, es interesante ver cómo con distintos tipos de música, los cuales, por cierto, compuse yo. No os lo podía decir, pero todos los ejemplos los compuse yo, los hice yo en el piano y en el ordenador. Pero en verdad, pues sí, se decidió por no poner música. Y lo vamos a volver a ver. Es interesante solo el primero, el que va sin música, el original. Muchas veces el propio silencio forma parte de la banda sonora y también funciona, contribuye. Entonces vamos a verlo, a ver cómo funciona. Es discutible, no quiere decir que otro tipo de música no podría funcionar mejor. Yo creo que mi música hubiera sido la mejor, si me hubieran preguntado. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver solo el primero, otra vez. Este es el original. No sé si se oye solo el sonido de ambiente. La muerte de Don Corleone. Y por cierto, el compositor Nino Rota, compositor italiano. Bueno, pues ahora ya se sabe la respuesta. Si veis la película completa, la escena es mucho más larga. Es una escena, yo creo que de alrededor de 3 minutos, 2 minutos y algo. No tiene música. El niño está corriendo, está el padre por allí, bueno, en fin, todo sin música. Con lo cual, bueno, yo creo que la música es más importante de lo que podemos creer. Y casi con esto voy a finalizar, os voy a enseñar otro vídeo en el cual pues es un poco más de lo mismo. De estos vídeos hay varios que se pueden buscar en YouTube y lo podéis consultar, de la misma escena con distinta música. Vamos a ver otro ejemplo. Esto no lo hice yo, este ya estaba. Bueno, pues un poco vuelvo a lo mismo, el papel de la música, pues para un poco resumir un poco esta charla, esta conferencia, la importancia de la música de cine, ¿no? Pues sirve para reforzar o intensificar muchos momentos, sostiene también un poco la estructura, el leitmotiv ayuda, muchos temas de la banda sonora que nos recuerdan a ciertas cosas, contribuyen, ayuda a influir sobre los sentimientos y las emociones hasta un punto que no somos conscientes, como podéis quizá haber visto ahora, y también contribuye a crear y reforzar algunas atmósferas y dar esa sensación de realidad, por ejemplo con la música diegética, en la que vemos, como vimos antes, se ve de dónde viene el sonido. Y con esto, pues doy finalizada mi intervención. A mí se me ha pasado muy rápido, la verdad. Espero que pues un poco que os haya ayudado a comprender la música de cine y por supuesto que disfrutéis al máximo de, pues cada vez que veáis una película, pues podáis entender un poco más cómo funciona todo este mundo de la composición musical. Bueno, no sé si hay alguna duda, algo que queráis preguntar. Muchas gracias.
Gracias, Álvaro, por habernos hecho pasar unos momentos tan agradables después de la semana que llevamos. Francamente, te lo agradecemos mucho y además nos enseñaste a apreciar la música. Siempre pensamos que la música era parte de la película y que era un todo. Nunca considerábamos realmente lo que era en sí. Y ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. La música en educación, las horas que se dedican, es que yo veo que en la ESO por lo menos son en segundo, obligatoria, y en cuarto, optativa. Así que yo me parece la atención a la educación musical en nuestro país. Voy a pedir el micrófono porque tengo la voz así, de aquella manera. Pues efectivamente, no, a ver, yo opino que la música pues obviamente es muy importante, pero no me voy tanto a las horas que se le dedica, que sé que los horarios están muy comprimidos y por supuesto hay más asignaturas importantes, sino al contenido, un poco me meto más en la programación de música, por ejemplo en Asturias y en la mayoría de España está muy focalizada hacia la teoría musical, pero desde un punto de vista además de historia de la música, es decir, que con lo bonito que podría ser un enfoque más atractivo para los alumnos. Yo que estuve muchos años en Inglaterra, pues allí no se abría un libro. A lo que nos dedicábamos era a componer, a cantar, a escribir música, a tocar instrumentos. Es un enfoque muy distinto y que los alumnos disfrutan pues muchísimo más. Por supuesto, pues yo diría que cuanto más se dedique a la música, siendo una disciplina que es muy importante, mejor, ¿no? Pero bueno, entendiendo también que la música pues es una pequeña cosa dentro del currículum, yo casi me iría más al contenido, ¿no? Por lo menos que los alumnos disfruten de la asignatura de música. ¿Cuánta gente me dice que en el instituto que no le gustaba nada la música? Me parece una lástima, la verdad. De hecho, yo cuando hice el máster, mi programación que tuve que diseñar fue sobre dar clase de música en un instituto, pero utilizando recursos de este tipo. Por ejemplo, la música preexistente. Si uno tiene que enseñar algo de barroco, de música barroca, hay miles de ejemplos en el cine que utilizan ese tipo de música en algunas escenas. Pues podría ser una idea, por lo menos era mi idea, ¿no? Un poco utilizar un lenguaje más cercano, y quien habla no tiene por qué ser películas, puede ser la música de un videojuego, por ejemplo, que es muy cercana a los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno. Acabas de pronunciar un término lenguaje que para mí es la clave. Y yo creo que era la evolución natural. Ningún lenguaje tiene que ser excluyente de otro, porque en la profesión audiovisual el lenguaje del sonido, la palabra, casa perfectamente con lo visual, con la imagen. Eso lo sabemos en televisión, en la radio incluso, con aquellos efectos que se ponían antiguamente, pero en televisión especialmente. Eso tiene que ir perfectamente acompasado. Una preeminencia de la imagen, de acuerdo, porque es lo primero que te entra, pero con la precisión que tiene que llevar la narración, la locución en este aspecto y tal. Y la música, acabas de decirlo tú, es otro lenguaje. Porque la música no es otra cosa que un lenguaje, que tiene unos códigos, que tiene una simbología, que tiene una escritura y que tiene una lectura. Y que tiene una comprensión en la función del conocimiento que tú tengas de ese lenguaje. Y no tiene por qué ser excluyente, sino complementario. Y a mí es por lo que por ejemplo, yo nunca en mi vida pensé que iba a comprar en un CD una banda sonora. Pues me la compré. Y yo veo Bailando con Lobos, que la he de ver 14 veces porque me parece un alegato ecologista y proindígena formidable. Y la música me transporta tanto como la actuación de Kevin Costner o de cualquiera de los actores, o del paisaje de la frontera del oeste americano. Es decir, ese compendio de lenguajes yo creo que son los que conforman el lenguaje, el mensaje, y que no tienen por qué ser excluyentes sino complementarios. Y creo que ahí está la clave de la belleza, de cuando se juntan tres conceptos de lenguaje, pues hay veces que da resultados muy feos, películas horrorosas, pero sin duda fallan los tres lenguajes, dos o uno, y hay cosas sublimes, que es cuando, digamos, empastan los tres lenguajes y aquello es la leche. Era una consideración nada más. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias. Quizás abundando en lo que acaba de decir Tino, supongo que conoces la anécdota de John Williams, cuando Spielberg le dijeron que había que adaptar el guión, había que adaptar la música al guión, y Spielberg dice, no, hay que adaptar el guión a la música, así de importante y de buena es la música. Obviamente John Williams. ¿Tienes algo que decir? Además de eso. Soy yo que me adapto un poco más al director, pero yo creo que es bonito esa idea de que las dos cosas va de la mano, ¿no? Todos los lenguajes en este caso se unen, ¿no? Para contribuir y se potencian de alguna forma, ¿no? Por supuesto, la imagen no quiero decir que no sea importante, es súper importante, pero la música también lo es, y cómo se complementan todas las disciplinas y van de la mano, efectivamente. Gracias por esas reflexiones, la verdad que es súper interesante. Muchas gracias. Mi pregunta va más en tu faceta de compositor, en la que, bueno, has hablado menos, ¿no? Entonces a mí me interesa más el aquí y ahora. Es decir, ¿tú cómo ves el panorama nacional para gente como tú, joven, que quiere dedicarse a componer banda sonora? ¿Hay posibilidades? ¿Está muy limitado a los compositores que trabajan, pues no sé, con Sorogoyen, con Almodóvar, y que a lo mejor son los cuatro grandes y que siempre vemos en los premios Goya? ¿O tú ves que os podéis ir abriendo camino? Yo pienso que hay camino y hay posibilidad. No. Gracias por esa pregunta. Bueno, yo creo que sí que hay, bueno, como todo, ¿no? Digamos que la música es un área un poco, complicado, ¿no? Muchas veces se escucha que el que estudia para músico, pues qué otra cosa estudia, ¿no? En verdad, eso yo lo he escuchado muchísimas veces. Cuando uno dice, no, yo estoy estudiando música, bueno, pues ¿y qué más, no? Siempre se ha escuchado eso. Sin embargo, bueno, en la composición audiovisual, la composición de música, pues a la vista está, y ya no hablo solo de películas, ¿no? También de música para la radio, música para audiolibros, que hay muchísima demanda. Entonces sí que hay trabajo. Yo la verdad no trabajo a gran escala, no puedo decir que esté componiendo para Almodóvar ni mucho menos, pero sí que, a pesar de que es una pequeña de las cosas que hago, yo me dedico también a la enseñanza y a gestión de la Escuela Internacional de Músicos y por supuesto también a la interpretación, pero sí que hay opciones de componer, de trabajar y por supuesto que te paguen por ello, ¿no? Por componer música. Claro, el tema audiovisual está en alza, entonces incluso para una página web te pide música, para, como decía antes, un audiolibro necesita música, y por supuesto para cortos, que hay muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que sí, me encuentro positivo en ese aspecto. Obviamente uno tiene que mostrar lo que hace y eso ya depende de cada uno, ¿no? De estar ahí afuera, dedicarse, pues supongo que hay que dedicarse al 100% si quieres estar en primer nivel. Yo no necesariamente busco eso, pero sí disfruto mucho de lo que puedo componer y de los encargos que me hacen y bueno, pues eso forma parte de mi trabajo. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Gracias a Álvaro, por supuesto, a estos jóvenes que tienen además este espíritu tan combativo y que, por supuesto, que vas a triunfar. Bueno. Te lo deseamos todos. Y gracias. Gracias también al casino por dejarnos este local, que como veis siempre se esfuerzan en que estemos lo más cómodos posibles. Muchas gracias, Eugenio. Las próximas actividades de Viento del Norte son las siguientes. El día 15 de abril, una actividad para socios, asistiremos a la danza de María Pajés, Serezade, el espectáculo, en el Teatro Jovellanos.
Ya tenemos cubiertas y vamos 30 personas. El día 6 de mayo, también para socios, asistiremos al Teatro Jovellanos también con la obra de teatro El Diablo Cojuelo, también para socios. Y el día 12 de mayo, ya que empezamos hoy con cine, vamos a seguir con cine. Tenemos una conferencia de Cristian Franco, doctor en Historia del Arte y historiador de cine. Nos va a hablar sobre Gil Parrondo, nuestro paisano. El título de la conferencia va a ser Gil Parrondo, de la ciudad lineal a Hollywood. Formación y éxito de un decorador de cine. Ese será el día 12 de mayo y es una actividad abierta para el público. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.